a las y a los señores estudiantes que se han inscrito a la sesión. Sí, doctorita, se ve. Sí, se ve. Gracias. Como les indicaba, cavidades complejas. ¿Por qué es este título? Generalmente nosotros, cuando realizamos un examen, una elaboración de historia clínica, tomamos los datos personales y nos vamos a la parte más importante que es nuestro campo, la cavidad bucal, en el que tenemos que realizar un correcto diagnóstico, ¿verdad? Para el diagnóstico usamos los exámenes de inspección, palpación. Revisamos tejidos blandos, no se olviden, importante revisar todo tejido blando que se encuentra en la cavidad bucal. Estoy hablando específicamente de la encía, la mucosa yugal, los labios, que esos son los tejidos blandos, para luego ingresar específicamente al sector que nos compete, que es los dientes, en el que tenemos que hacer la inspección, la profundidad de la lesión cariosa, sacar nuestro diagnóstico, que es un paciente de alto, mediano o bajo riesgo. En este caso, a simple vista, vemos que es un paciente de alto riesgo porque tiene más de 3 caries, ¿verdad? En el sector anterosuperior, vemos que los 4 incisivos están con lesión cariosa. Para eso, usamos el espejito mágico, que yo lo llamo, quien nos va a ayudar para poder visualizar y ver la profundidad de la lesión. ¿En qué estructuras del órgano del esmalte están? ¿Es solo esmalte o esmalte dentina o está completamente ya comunicada esmalte dentina y pulpa? Si yo veo que ese explorador se introduce más, entonces voy eliminando los restos alimenticios con una jeringa de aire, de agua. Luego hago la inspección de la profundidad de la lesión para poder hacer un diagnóstico correcto y realizar el tratamiento. Donde está el explorador, se visualiza que la profundidad está en el límite amelodentinario, que quiere decir esmalte y dentina. Entonces, en esa pieza es suficiente conformar una pequeña cavidad. Tenemos que ser mínimamente intervenidos, ¿no? No podemos destruir mucho tejido. ¿Por qué? Porque sabemos que las estructuras de la dentición temporaria son de menor espesor, de menor tamaño, y por tanto son piezas con ciclo vital cortos. ¿Por qué? Porque se exfolian una vez cumplido el ciclo vital para que posteriormente sean reemplazados por los dientes permanentes. Y saben ustedes que los dientes permanentes duran por toda la vida y por tanto hay que conservarlos, cuidarlos con los procedimientos que han aprendido, específicamente la educación para la salud y la prevención. En este caso, el incisivo lateral requiere una obturación con resina. Vemos el incisivo central, que tiene lesiones cariosas por mesial y por distal, bastante amplias. En ese tipo de lesiones, nosotros podemos realizar un procedimiento con la rehabilitación de coronas. Y si ustedes pueden observar acá, sabemos que los dientes temporarios tienen una convexidad hacia incisal. Son superficies lisas y ligeramente planas. Si podemos ver la diferencia con el incisivo central del lado izquierdo, observemos la anatomía dentaria, que tiene también lesiones cariosas, pero menos destructivas que la homóloga, ¿no?, del incisivo central. Entonces, si nosotros vemos esa diferencia acá, podemos hacer directamente una obturación con resina y punto, pero esta otra no nos va a dar mucha durabilidad por la destrucción de las estructuras dentarias que presenta, que el microorganismo ha destruido bastante, esmalte, dentina, y está cerca cuerno pulpar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos opciones. Si vemos clínicamente que el encía está de color rosa normal, la pieza está firme, no hay movilidad dentaria, entonces tener el cuidado y eliminar con cucharita
toda la parte de dentina desorganizada. Y luego proteger esa superficie profunda con hidróxido de calcio y ionómero. Y posteriormente adaptamos una corona de celuloide o directamente tomamos una impresión y llevamos al laboratorio para que nos haga una coronita. Pero si yo no quiero ir al laboratorio, puedo hacer porque el niño me colabora. Entonces, ¿qué hago? Adapto mi corona de celuloide, que más adelante les explicaré cómo se realiza ese procedimiento, y la pieza está rehabilitada. ¿Por qué la importancia de mantener los dientes saludables? Porque el niño a esta edad está en crecimiento y desarrollo, a esta edad está empezando a pronunciar correctamente las palabras. El niño tiene que ir a la escuela, tiene que ir al jardín a aprender palabras, oraciones, a tener el entorno social con sus amigos. Entonces, a razón de eso y la importancia, ¿no?, para nosotros de conservar los dientes temporarios, porque son ellos los que estimulan el crecimiento y desarrollo del maxilar. Entonces, no nos olvidemos, sí es importante conservar los dientes temporarios hasta el periodo de la exfoliación. ¿No va? Entonces, para poder realizar la rehabilitación de las cavidades complejas, es importante nosotros saber, es decir, que el profesional debe ser capaz de tomar una decisión. ¿Por qué tenemos que tener esa capacidad? Como ya les he explicado, la importancia de conservar los dientes temporarios hasta el periodo de la exfoliación, ¿no? Que su autoestima del niño sea bueno. Importante también considerar el ciclo biológico del diente temporario o diente de leche, que llaman muchos. Se les ha ido explicando que el ciclo biológico es corto. Importante también el proceso de la restauración en cavidades complejas, ver el nivel de colaboración del paciente niño. No todos son positivos, ¿verdad? Cuando pacientes tienen mucha ansiedad, mucho miedo, entonces tenemos que mucho conversar con ellos y por ende con los padres para que nos colabore y poder mejorar la salud bucal de estos niños. Por descuido tienen muchas caries. Y para poder rehabilitar, sea piezas anteriores o piezas posteriores, una vez realizado un procedimiento de terapia pulpar, nosotros tenemos que devolver la forma anatómica de esas piezas. Y para ello, importante conocer la morfología, ¿verdad? ¿Qué forma tiene un incisivo o un molar, superior o inferior? Para que yo, cuando lleve al laboratorio, pueda exigir al laboratorio y me haga la forma anatómica correcta. En el mercado podemos tener también las coronas prefabricadas. Y esas coronas también tenemos que saberlas adaptar, ¿verdad? Saber comprar con el diámetro exacto para que no tengamos problemas. Pero si nosotros no conocemos la morfología de los dientes, vamos a tener tropiezos durante la instalación o colocando las coronas. Entonces nosotros tenemos que ser muy prácticos empleando las técnicas diversas que nos ofrecen, ¿verdad? Y para eso tenemos que conocerlo. ¿Por qué colocamos las coronas en el sector anterior o en el sector posterior? Porque cumplen una función, ¿verdad? En el sector anterior, la función de corte, la función de la estética, la fonación. En el sector posterior, los molares tienen la función de triturar los alimentos. Si los dientes están saludables, el niño se va a alimentar perfectamente. Pero si los molares están enfermos, dice, me duele la muela, no quiero comer. Entonces el niño va rechazando su alimentación. Entonces, a razón de eso, nosotros tenemos que conocer esas características para poder rehabilitar
en los casos de cavidades complejas. Hemos hablado bastante por qué se llaman cavidades complejas, porque afectan más de 2 superficies. Y por tanto, las coronas que nosotros vamos a colocar en los niños o en los adolescentes tienen que tener durabilidad. Y por ende, ¿no? El costo es un poco más, es decir, porque esa pieza a la que vamos a colocar una corona, sí o sí, requiere un tratamiento porque está muy complejo, es un 4º grado, un 3er grado, entonces requiere hacer una endodoncia y por ende después la corona. Y el presupuesto económico le sale más caro al padre de familia. Y muchas veces porque es caro lo dejan y hay problemas. Entonces es importante considerar esa situación para poder rehabilitar las piezas. Importante entonces, cavidad compleja se llama cuando afecta 2 o más superficies. Por medio de esas cavidades nosotros tenemos que dar la integridad de los dientes rehabilitándolo por medio de las coronas. La importancia del mantenimiento de la oclusión, porque saben ustedes que los dientes temporarios preservan el espacio para que posteriormente erupcionen en ese espacio las piezas permanentes. Otra de las consideraciones es la estética, la fonética del niño, el bienestar psicoemocional del niño, porque si el niño tiene todos los dientes saludables, entonces va a ser un niño saludable, ¿verdad? La importancia de conservar los dientes temporarios correctamente hasta el periodo de recambio. Dentro de los objetivos para la conformación o para el tallado de las cavidades complejas, es importante restablecer la relación oclusal e interproximal. En el sector anterior hemos indicado, por lo general, los dientes temporarios tienen diastemas, ¿verdad? Los espacios primates específicamente a nivel del canino superior por mesial y por distal del canino inferior. Y hay diastemas a nivel de los incisivos centrales. Entonces, es importante observar esas características para que no tengamos a lo futuro problemas de malposición dentaria, ¿verdad? Restablecer el diámetro mesiodistal de la corona, manteniendo el largo de la arcada dental. Otro objetivo es no causar alteraciones periodontales en función de contorno a nivel cervical. Esto se refiere, por ejemplo, en las piezas temporarias, no requerimos hacer un tallado perfecto a nivel cervical, como lo realizan en prótesis fija, en piezas permanentes. En este caso, no requerimos, solamente nosotros eliminamos los puntos de contacto a nivel oclusal y a nivel proximal el espacio que se requiere. Por ejemplo, en algunos pacientes de muy corta edad, ¿qué hago yo? En vez de hacer el corte proximal, coloco las ligas de ortodoncia a nivel proximal, dejo por 24, máximo 48 horas y logro el espacio. Y una vez que logre ese espacio, tomo la impresión y llevo al laboratorio y el laboratorio me tiene que entregar igual en 24 horas. Y coloco de inmediato. Entonces, esa es la importancia de ver, ¿verdad? Porque siempre a nivel interproximal hay inicio de caries y es el motivo por el que nosotros hacemos las coronas. Porque a nivel proximal, muchas veces, cuando es bastante debilitada la pieza, ¿qué pasa? La obturación que colocamos, que es una cavidad compleja o compuesta, tiende a fracturarse y se desprende la obturación. Entonces, más recomendable, dependiendo de la edad del niño, ¿verdad? Si es un niño de 4 años, ese molar tiene que estar por lo menos 4 a 5 años más. Entonces, en esos casos, yo tengo que planificar para colocar una corona. ¿Por qué? Porque tiene una cavidad compleja. Ahora, si fuera una cavidad simple, no requiero hacer una corona, directamente una obturación. Si es de corta edad, una obturación con ionómero de restauración o hacer una obturación con resina. Entonces, eso ya depende del criterio clínico de la persona que va a ir haciendo la rehabilitación.
Acá tenemos un caso, el segundo molar temporario. Podemos observar que clínicamente ha tenido un tratamiento de terapia pulpar y requiere una obturación. En este caso, el tratamiento a seguir será una incrustación. No puedo colocar corona. ¿Por qué? Porque si yo coloco una corona en una pieza 5 y no ha erupcionado todavía la pieza 6, que es el primer molar permanente, en el momento que yo lo haga un tallado para corona, el laboratorio siempre va a invadir 1 o 2 milímetros en el tallado de la corona, es decir, a nivel distal. Y por causa de eso nosotros podemos alterar la clase 1 de angle. Entonces yo siempre recomiendo que en las piezas 5 se realice una incrustación. La incrustación, si está completamente debilitada la corona, podemos hacer onlay, ¿verdad? Que esté cubierto 1/3 de la corona, pero no así totalmente cubierto hasta el cuello del diente. ¿Ok? Entonces yo generalmente recomiendo incrustaciones onlay, ideal la inlay, para que no afecte durante la erupción de la pieza 6. Entonces, ¿cuándo está indicado elaborar o colocar coronas? Generalmente las coronas están indicadas en caries extensas que afectan múltiples superficies. Caries rampante de mamadera, que actualmente se llama caries de la primera infancia, ¿verdad? A consecuencia de una alimentación en biberón o que la madre no ha sido preparada para que dé buena alimentación a su niño, entonces las consecuencias lo tiene el niño y tenemos que solucionar esos problemas. O cuando el proceso inflamatorio ya ingresó la porción del tejido pulpar y el tratamiento es una pulpotomía, como en este caso, o una pulpectomía, que se ha hecho el relleno de conducto y todavía tenemos una osteitis. Y si nosotros realizamos una palpación, vamos a ver todavía que hay movilidad en esa pieza. Entonces, ¿cuándo se realizan las coronas? Cuando existen caries de primera infancia, caries extensas. Entonces, en esos casos está indicado realizar las coronas. Cuando existe pérdida de 2 o más cúspides en el sector posterior, ¿no? Estamos hablando de los molares. La pérdida total del soporte oclusal. Cuando existe fracturas coronarias extensas. Cuando hay anomalías de desarrollo en la estructura del esmalte y dentina, como ser las hipoplasias, las dentinogénesis imperfecta. Entonces, en esos casos, nosotros tomamos la impresión y les realizamos las coronitas, ¿no? Sea en el sector anterior o en el sector posterior. Cuando existe hipocalcificaciones de esmalte. Entonces, en esos casos, nosotros realizamos las coronas. Como por ejemplo, ustedes pueden ver en este niño con una dentición temporaria. Estamos hablando de un niño de aproximadamente 5 años de edad. Podemos apreciar que el incisivo lateral está más corto. ¿Por qué? Porque ha recibido una pequeña fractura. Entonces, en esos casos, si está esmalte y dentina fracturada, no hay compromiso, la encía está normal. ¿Qué hacemos en estos casos? Podemos rehabilitar con una corona de celuloide o tomar una impresión y llevar al laboratorio. Otro caso de indicación en el sector posterior, a nivel de los molares. Cuando recibe un tratamiento de pulpotomía o pulpectomía, siempre es recomendable rehabilitar con una corona o incrustación. No se olvide, porque en el sector posterior los dientes cumplen la función de triturar los alimentos, ¿verdad? Dentinogénesis imperfecta, que les dije, pérdida de tejido dental debido a la atrición, abrasión y erosión. Que eso se va a ver muy poco en los niños, la atrición o la abrasión. Hay excepciones, por ejemplo, aquellos pacientes bruxómanos pueden presentar la atrición, ¿no? Entonces hay que ver el tipo de oclusión
importante también consultar, puede que los papás sean bruxómanos, o sea, a veces crean ese hábito, lo adquiere el niño, ¿no? Entonces hay que ver todas esas situaciones. Si nosotros vemos que todas las piecitas están desgastadas, ahí hay que hacer una alerta, ¿no? No es correcto eso, entonces hay que ya ver la parte de cómo poder mejorar eso. En estos casos, hacer interconsulta con a nivel de ATM, debe tener algún problema, clip articular o algo pasó, ¿no? Porque desde niño no puede tener atrición, o el niño tiene mucho estrés, problemas, por ejemplo, psicológicos, a veces que también afecta a los niños por el entorno familiar y todo eso. Entonces, hacer una investigación acorde por qué ese niño presenta todas las piezas atricionadas o erosionadas, cuál es la causa. Puede que ese niño desde muy pequeño, por ejemplo, se sirve el limón, porque a veces las sustancias ácidas hacen que haya erosión, ¿no? A nivel del cuello de los dientes. Entonces hay muchos factores que nosotros tenemos que ir investigando cuál es la causa por ese tipo de atrición o abrasiones que presenta el niño. En estos casos, importante también, si por cierta circunstancia el niño pierde una pieza dentaria, específicamente en el sector posterior, tenemos que colocar un mantenedor de espacio para que se preserve ese espacio. Si lo dejamos así, una vez retirada la pieza, podemos alterar el crecimiento de ese maxilar, ¿no? Entonces, importante cuando se hace una extracción, porque ese proceso estaba muy crónico, muy destructivo. Entonces se retira y al cabo de 15, máximo un mes, se tiene que colocar un mantenedor de espacio que puede ser removible o fijo. Otra indicación de colocar coronas es cuando existe casos de infraoclusión debido a la anquilosis. Todos los tratamientos que podemos realizar en ese tipo de indicaciones, podemos hacer las coronas estéticas en el sector anterior, las coronas prefabricadas que podemos encontrar en el mercado, pero actualmente muy poco está llegando. Antes llegaba bastante las coronas prefabricadas para colocar directamente en el sector de los molares. Podemos llevar al laboratorio que las coronas lo hagan en liga de plata. Como les indiqué, puede ver también en el caso de los segundos molares, colocar las incrustaciones que pueden ser inlay o onlay, como en el caso en esta pieza, ¿ven? No tiene toda la pared vestibular por lado distal y proximal. Entonces se ha hecho el tallado correspondiente y obturando con una incrustación. ¿Cuáles son los prerequisitos para poder realizar el tallado de una corona? Generalmente nosotros tenemos que eliminar todo el tejido cariado, toda la parte de dentina reblandecida, de dentina desorganizada. Si vemos que es una lesión bastante amplia y la pieza está sin movilidad, que tiene bastante remanente dentinario, entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos todo el microorganismo que está reblandecido, lo protegemos con hidróxido de calcio, base de ionómero, conformamos un piso plano y paralelizamos las paredes que quedan y tomamos la impresión y realizamos una incrustación. ¿Por qué? Porque estamos en una estructura de dentina, ¿verdad? Realizando una protección dentino-pulpar, directamente realizamos la corona o la incrustación que corresponde. Ahora, si veo que en mi diagnóstico la lesión es bastante crónica, hay avanzado esmalte, dentina y pulpa, mi diagnóstico es una necrosis pulpar o es una gangrena pulpar o una pulpitis aguda, tendré que hacer un tratamiento endodóntico. ¿Por qué? Porque ese tejido vascular ya está inflamado o está infectado con una necrosis total. Entonces, tengo que realizar previamente la endodoncia para poder obturar con una corona o una incrustación. Entonces, yo tengo que visualizar muy bien esa pieza, cómo está, para poder rehabilitar.
Entonces, una vez realizado el procedimiento de protección o el procedimiento de endodoncia o pulpotomía, yo tengo que preparar esa cavidad. ¿Cómo tengo que preparar para que pueda colocar la corona? Como primer paso, tengo que hacer el desgaste oclusal, lo primero. A nivel oclusal, si estoy en el sector posterior, tengo que reducir de 1 a 1.5 milímetros de la superficie oclusal. ¿Con qué lo hago ese desgaste? Con una fresa piriforme de diamante. ¿Por qué con diamante? Porque a ese nivel está el esmalte, ¿verdad? Entonces tengo que hacer ese desgaste de los puntos de contacto. Tengo que tener de 1 a 2 milímetros, recomiendo, que tiene que ver esa superficie. Después de eliminar el desgaste oclusal, voy a nivel proximal. Es decir, cambio la fresa a una fresa punta de lápiz para hacer el desgaste mesial y el desgaste distal interproximal. Elimino los contactos interproximales. En los dientes temporarios, los contactos interproximales se encuentran en el tercio medio. Entonces, tengo que hacer ese desgaste. Tercio medio a tercio oclusal están ese desgaste. Saben ustedes que los dientes temporarios a nivel cervical tienen la cintura de avispa que les dije, ¿verdad? A nivel del cuello es bastante más angosto que a nivel de la corona. Entonces es importante hacer ese desgaste a nivel interproximal. Y luego debemos paralelizar esas paredes, redondear. Si existen ángulos agudos, tengo que redondear con la misma fresa cilíndrica. Luego, hacer el biselado de esas cúspides, ¿no? En el plano oclusal se bisela, es decir, en el momento que ustedes están biselando, ya van a lograr ese espacio que les dije de 2 milímetros. Todos los ángulos agudos tienen que estar redondeados. Luego, tienen que el margen gingival debe estar por debajo de la encía marginal. En realidad nosotros no tocamos a nivel de cuello de encía ningún desgaste, solamente hacemos el desgaste oclusal y el desgaste proximal. Y esos ángulos, en el momento que ustedes hacen el corte, tienen que estar redondeados, no tiene que haber escalones. La presencia de escalones a nivel cervical van a impedir la correcta adaptación de la corona. En este caso, ustedes pueden ver el primer molar temporario. ¿Están viendo? Sí, doctora. Gracias. Pueden ver el primer molar temporario. Un ratito. Como les indicaba, el primer molar temporario, en el que ha recibido un tratamiento de pulpotomía. Cuando se realiza la pulpotomía, importante sellar con fosfato de zinc. Una vez que está sellado, entonces la siguiente sesión es el tallado para una corona, en el que ya les indiqué, el desgaste tiene que ser por oclusal y a nivel proximal. Y esos ángulos en las paredes vestibulares o linguales tienen que ser redondeados para que no tengamos interferencias durante la colocación de la corona. O podemos hacer el tallado para una incrustación, que también acá pueden observar, es una cavidad compleja. ¿Por qué digo compleja? Porque está afectando la pared mesial, la distal, y tenemos un cajón palatino. En este caso, estas paredes proximales siempre tienen que ser paralelas para una incrustación. A nivel del cabo superficial, importante hacer un biselado de 45 grados. ¿Para qué? Para que esa incrustación descanse
en ese desgaste que hemos hecho en ese biselado. A nivel palatino, tenemos que conformar un cajón que tenga de 1 o 2 milímetros a nivel de cervical, para que sobre esa superficie descanse el metal. Y lo mismo, si nosotros vemos conveniente, podemos hacer la incrustación todo inlay, ¿no? En caso que hacemos una incrustación inlay por palatino, no requerimos biselar. Pero si queremos hacer una incrustación onlay, obligado a hacer un biselado de toda esta superficie, tanto clusal como palatino. Pero yo recomiendo, de preferencia, a nivel palatino, no requerimos hacer el biselado. Sí, la importancia de tener un cajón palatino para que sobre esa superficie descanse. ¿Y cómo tiene que ser este cajón palatino? Tiene que tener las paredes paralelas, un piso plano, y no vamos a tener ningún problema. Si nosotros no conformamos correctamente la cavidad, vamos a tener problemas. Cuando se tome la impresión, llevemos al laboratorio, el laboratorio realice el patrón cera, cuando esté retirando va a estar deformado y cuando les entregue el trabajo no van a poder adaptar ustedes, les va a llevar tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Entonces nosotros tenemos que conformar correctamente la cavidad para que el laboratorio nos entregue tal cual. Porque si no conformamos correctamente la cavidad, va a fracasar la incrustación o la corona cuando no tallamos correctamente. Y el trabajo es para nosotros. En vez de colocar en 10 minutos, vamos a colocar en media hora o en 1 hora. Entonces, el secreto es en un tallado perfecto para llevar al laboratorio. Y exigir al laboratorio que tiene que ser lo correcto. Porque a veces, ¿qué pasa? El laboratorio agarra, el yeso lo desgasta y para él lo hace una hermosa corona, una hermosa incrustación. Nos entrega, nosotros felices, bueno, vamos a adaptarnos en la corona, no entra. Y uno mismo empieza a renegar, ¿no? Entonces, tenemos que preparar correctamente la cavidad para que tengamos éxito. Una vez que hemos tallado para una corona o incrustación, importante, secar. En caso que la pieza sea vital, recomiendo, si estamos con aislamiento relativo, secar muy bien la pieza, proteger la parte de tejido pulpar, ¿verdad? Hidróxido de calcio, una base de ionómero y luego tomamos la impresión. Ahora, en caso que tenga un tratamiento de endodoncia, ¿qué hacemos? Si es una pieza 4 o quiero hacer una incrustación, entonces tengo que retirar esa base que he dejado de fosfato de zinc hasta cierta parte. ¿Para qué? Para que tenga una superficie adecuada, para que sobre esa superficie descanse el metal, ¿verdad? Tiene que tener entre 3, 4 milímetros y sobre eso descansamos. En este caso es una cavidad compuesta, ocluso mesial. Entonces, en forma de una sillita, tengo que estar esa forma tallar. En el plano oclusal siempre es recomendable biselar. Ahora, cuando no tiene una pared lingual, digamos, está muy debilitada, lo biselo esa pared lingual para que llegue a cubrir el metal por esa pared lingual y vestibular. Está biselado, entonces ahí va a estar más protegido la superficie del diente. Se toma la impresión. Con respecto a la toma de impresión, puedo hacer en un solo paso o con 2 pasos. El primer paso consiste primeramente en utilizar la silicona, ¿verdad? La pesada y después recién la liviana. Ahora, en los niños, ¿qué es lo que yo hago comúnmente cuando tomo impresión? Cargo las 2 cosas, primeramente la pesada a la cubeta y sobre eso coloco la liviana, es decir, la fluida, ¿no? Y en uno solo llevo al modelo. Entonces, en un solo paso tomo la impresión para no estar colocando 2 veces en boca del paciente, que también da un buen resultado, ¿no? Pero importante, en la pesada tenemos que hacerlo como un surquito en la cubeta y sobre eso, como por ejemplo así, yo lo extiendo bien, un poquito profundo y sobre esto coloco la fluida y
inmediatamente en una sola sesión tomo la impresión. Me va muy bien a mí, pero es importante tener la práctica, ¿no? Y una vez que tengamos la impresión, llevamos al laboratorio y luego instalamos la corona y la incrustación. En este caso, la niña tiene una corona en la pieza 4 y una incrustación en la pieza 5. ¿Por qué? Porque ambas piezas tienen un tratamiento de pulpotomía y un tratamiento de pulpectomía o endodoncia. Entonces está protegiendo. Entonces, si ustedes ven, esta niña está aproximadamente de unos 7 años de edad, 7 a 8 años, porque ya tiene el primer molar permanente y aquí también ya recibió tratamientos previos, ¿verdad? 7, 8 años nos colaboran perfectamente. Importante también aclararles la importancia de que este procedimiento debemos realizar a esa edad, porque no es correcto realizar a los 9 o 10 años una corona incrustación. ¿Por qué? Porque a los 9 sabemos por ciclo vital que esos dientes ya los van a cambiar. No justifica hacer una corona o una incrustación para que esté 1 mes, 2 meses, no es correcto, ¿no? En vano el gasto en estos casos. Si vemos que esa pieza ya va a exfoliar dentro de unos 3 meses, máximo 5 meses, yo recomiendo hacer una obturación con ionómero y punto. Y no hacer gastos insulsos, ¿no? Entonces es importante evaluar qué tiempo va a estar esa corona, esa incrustación. Y por lo menos 2, 4 años debe estar para que cumpla la función que corresponde, ¿no? Entonces es importante también valorar el tiempo de vida que va a estar ese diente molar o ese incisivo central, etcétera, etcétera. Entonces, importante para poder cementar esa corona o esa incrustación, nosotros tenemos que saber cómo preparar el cemento, que comúnmente podemos usar el cemento de fosfato de zinc o el cemento de ionómero de cementación. Para poder emplear uno o el otro medicamento, es importante que nosotros tengamos una loseta limpia, que la cavidad bucal tenga una buena profilaxis, que esté aislado con rollos de algodón, o quiero aislar con aislamiento absoluto, y eso ya depende del profesional. El secado del diente y la preparación del cemento, sea fosfato de zinc o el ionómero. ¿De qué consistencia tiene que ingresar el cemento fosfato de zinc? De consistencia cremosa, o algunos llaman de consistencia de hilo. Una vez que han preparado el cemento, se lleva a la superficie que requiere la corona y ustedes pueden apreciar cuando esté en consistencia del hilo, el cemento fluye, ¿verdad? Y después esto hay que retirar porque una vez que se endure, puede molestar la encía. También nosotros podemos utilizar las coronas prefabricadas que en las tiendas dentales nos provee. ¿Qué ventajas tienen las coronas prefabricadas? Generalmente estas coronas prefabricadas tienen bajo costo, reducen el tiempo de trabajo, simplifican la técnica de confección, son estables y durables. Importante para poder manejar las coronas prefabricadas, nosotros tenemos que ver qué distancia tiene esa pieza a tratar, porque generalmente las coronas prefabricadas son bastante altas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recortar a nivel cervical la forma anatómica que tiene el diente, porque si yo no sé la anatomía, podemos lastimar las encías, ¿verdad? Entonces es importante hacer el recorte. Y cuando uno quiere trabajar con las coronas prefabricadas, tenemos que tener el instrumental adecuado. Tienes que comprarte el kit completo en el que tiene sus tijeritas, tiene todas las indicaciones y para poder manejar y aplicar en el paciente. ¿Qué complicaciones frecuentes podemos tener cuando se hace instalación de coronas? Generalmente, la complicación más frecuente es que no tenga retención y se mueva. Cuando ustedes llevan a un laboratorio y les entregan las coronas, uno que no puede entrar, otro que está muy flojo, muerde y se sale la corona. ¿Qué significa?
que no han tallado correctamente o el laboratorio agarró y empezó a desgastar. Entonces son las consecuencias que podemos tener o las complicaciones. O está muy alto, hacemos el desgaste y se perfora a nivel oclusal la corona. Y si está perforada, tenemos que rehacer. No podemos colocar coronas perforadas. Otro accidente que podemos tener es que el niño puede inhalar la corona porque está, por ejemplo, inquieto, lo hemos dejado la corona y se lo ha tragado. Entonces hay que tener mucho cuidado en los niños de preescolares más que todo. O pueden broncoaspirarse, ¿no? Hacerlo pasar la corona. Es bien complejo, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con este tipo de coronas. O la corona no está adaptada correctamente. Hay filtración del cemento. Entonces todo eso puede complicar nuestra rehabilitación. Cuando nosotros realizamos el tallado de las coronas, de las incrustaciones, tenemos que ver si voy a hacer una incrustación inlay o una incrustación onlay. ¿A qué me refiero como incrustación inlay? Para las coronas de inlay, en este caso una compuesta, esta es una cavidad compuesta, ¿verdad? Que afecta el plano oclusal y una pared proximal, que sería la mesial. Entonces, ¿cómo tengo que tallar? Este plano oclusal tiene que tener un piso plano. Las paredes libres, vestibular y palatinas tienen que estar paralelas, con una ligera divergencia hacia oclusal. Esta pared proximal de la distal tiene que estar paralela, ¿ya? Y por mesial, si ustedes están visualizando, tenemos un espacio, ¿verdad? Que es ahí donde se va a conformar el cajón proximal, donde ahí se va a alojar el metal. Si ustedes ven, igual, esta pared está biselada, el piso también a nivel cervical está biselado, vemos esmalte dentina y un espacio de 1 a 2 milímetros. A este nivel, entre el proximal y plano oclusal, esta parte está redondeada. Entonces, no hay dónde perderse. Ahora, si yo quiero hacer una inlay sobre esta superficie, un pequeño biselado, lo realizo, entonces a ese nivel nomás va a estar. ¿Por qué? Porque la oclusión viene a nivel de estas cúspides y pequeños contactos va a tener a este nivel. Entonces, si yo no hago esos detalles, voy a tener problema, la incrustación va a estar muy alta. Ahora, si el laboratorio me cubre todo esto, el plano oclusal, ahí estamos fritos. ¿Por qué? Porque esto nosotros no hemos tocado. Y si va a proteger todo esto, vamos a alterar la oclusión del niño. Entonces es importante recomendar al laboratorio que usted me tiene que hacer el terminado donde termina mi cavidad. Esa es una inlay. A veces no conocen qué es inlay, qué es onlay en los laboratorios. Entonces, explicar. Solo a este nivel usted me va a hacer la rehabilitación con la incrustación. Y aquí ustedes están viendo, esta incrustación está dando la misma forma de esa cavidad. Y recomendable que la incrustación es mucho mejor en liga de plata, les recomiendo, que es un material muy noble. Entonces, las incrustaciones intracoronarias o inlay, que se llama comúnmente, no debe existir tejido cariado, no debe existir aristas o muy agudas, no tiene que existir retenciones. Tiene que haber suficiente anclaje y el espacio para la función de la oclusión, ¿no? Entonces, esas son las características de una incrustación inlay. ¿Qué características tiene la incrustación extracoronaria? O llaman onlay. Generalmente, para este tipo de incrustaciones debemos reducir las cúspides y tallar correctamente. En este caso, cuando hacemos una onlay, tenemos que hacer un tallado de doble biselado, que llaman, ¿no? Hacer un desgaste correcto en el plano oclusal, hacer ese doble biselado en forma de techo de rancho. Reducir en todas las cúspides de las piezas dentarias entre 1 a 2 milímetros.
¿Por qué se realiza este tipo de incrustaciones? Generalmente cuando hay debilidad de todas las cúspides, ¿verdad? Hay gran destrucción coronaria. Por eso que optamos para las incrustaciones extracoronales, como en el caso de este segundo molar. Vemos que hay caries por mesial, distal y el plano oclusal tiene cúspides muy debilitadas. Entonces, en este caso, hacemos la incrustación online. Acá pueden ustedes ver a nivel del molar que está cubriendo todo el plano oclusal, paredes proximales, mesial y distal. Esa es una incrustación online. Y la que les mostré antes es la inlay, que solamente está en el plano oclusal internamente. Todas las coronas también podemos realizar en el sector anterior, como en este caso. Este incisivo lateral ya está rehabilitado, si ustedes pueden observar, ¿verdad? Entonces, la importancia de tener una boca saludable con dientes saludables, porque cumple la función de estética fonética, ¿verdad? En las caries de primera infancia, en el caso de una dentinogénesis imperfecta por alteraciones de estructura, entonces vemos que aquí hay mucho trabajo por hacer. Vemos que es un niño de aproximadamente 2 años y medio de edad y el trabajo es largo, ¿verdad? Lo propio aquí, la caries de primera infancia. Tenemos la fractura ya de un incisivo central en el que está la raíz. En esto requiere un tratamiento de endodoncia, radiografías, etcétera, etcétera. Es cavidades muy complejas, ¿verdad? Tenemos que hacer previa endodoncia para poder rehabilitar con una corona. O en el caso que sea una caries muy penetrante, muy destructiva, con procesos fistulosos inflamatorios, ¿qué hacemos? Retiramos, al cabo de 15 días podemos colocarle una plaquita removible y siempre con tornillo de expansión. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento y desarrollo. Ahora, si son más de 2 o 3 dientes que ya los ha perdido, están mutilados, quedan solo raíz y hacemos el tratamiento de endodoncia y lo dejamos ahí, a la misma placa podemos colocar dientecitos y le cumple la función de estética. O hacer en modelos, ¿verdad? Las coronas jacket y luego, posteriormente del tratamiento endodóntico, colocar las coronas. Lleva mucho tiempo, paciencia. Y en los niños, como les digo, los tiempos operatorios son cortos. Mucho trabajar por la parte de rehabilitaciones complejas nos cuesta. En esos casos más recomendable es tomar impresión y llevar al laboratorio. Ahora, cuando nosotros queremos hacer la rehabilitación con las coronas de celuloide, utilizamos las resinas. Es decir, la resina normal que empleamos para hacer las obturaciones de cavidades. Con esta técnica, ¿cómo podemos realizarlo? Primeramente, tenemos que tener un diagnóstico que la lesión cariosa esté en esmalte y dentina, ¿verdad? Tenemos que eliminar todo el tejido cariado, conformar correctamente la cavidad. En el caso de los dientes anteriores, se tiene que adaptar las coronitas de celuloide. Ahora, si queremos hacer un biselado a nivel de las superficies de las caras libres, podemos hacer ese biselado con una angulación de 45 grados. Importante, en piezas vitales es necesario hacer la protección con hidróxido de calcio y posteriormente con ionómero, por favor. Por ejemplo, acá, como ya les indiqué al inicio, hemos eliminado todo el tejido cariado. En la pieza 6.1 se ha hecho protección y rehabilitación con resina, primero. Luego, la 5.1 se ha hecho protección y después se ha adaptado la corona y esto se hace la rehabilitación con una corona de celuloide a base de resina. Y la 5.2 igual se protegió y se hizo la obturación con resina. Y para poder realizar ese procedimiento con resina, nosotros ¿qué hacemos? Una vez protegido, aplicamos el ácido grabador en toda la superficie. Ustedes saben muy bien qué es lo que tiene el ácido grabador.
como retroalimentación. Contiene el ácido ortofosfórico en una concentración de 37%. La función del ácido es eliminar el barro dentinario, dejar expuesto la superficie dentinaria de los túbulos abiertos y descalcificados, ¿verdad? Las fibras colágenas están con contenido hídrico. Entonces, esa es la función que este ácido va a cumplir. ¿Cuánto tiempo debo dejar? Si estoy esmalte y dentina, son 30 segundos. Después de haber colocado el ácido, tengo que lavar. Si apliqué 30 segundos, tengo que lavar 60 segundos, que significa 1 minuto, ¿verdad? Una vez que he lavado, he secado, cambio el aislamiento si estoy con relativo, para luego aplicar el adhesivo. El adhesivo aplico de la superficie externa a la superficie interna. Es decir, a veces con una cavidad muy profunda me voy a piso, a paredes y salgo a la superficie externa. A diferencia del ácido, el ácido se va de la parte externa a la parte interna. ¿Está claro? El adhesivo es de la parte interna a la parte externa. ¿Qué función va a cumplir el adhesivo? Son agentes de unión intermedia. Se une mecánicamente al esmalte previamente grabado. En la dentina debe mantenerse húmeda para que no se colapse las fibras colágenas. Es decir, nosotros con el aplicador llevamos a nivel de las paredes, haciendo masajes circulares. Entonces, ¿qué función va a cumplir el adhesivo? Que va a ingresar a esos túbulos dentinarios y de esa manera no va a generar la sensibilidad postoperatoria. Sabemos que el adhesivo es un solvente que introduce a la resina entre las fibras colágenas y constituye la capa híbrida. Acá se está haciendo la polimerización una vez aplicada el adhesivo. ¿Qué tiempo? 20 segundos. Y luego ahí tenemos la corona de celuloide que les he ido hablando. Esta corona viene así larga y ¿qué tengo que hacer? Recortar con una tijerita el tamaño de la corona que voy a colocar. Generalmente vienen así largas. Entonces yo tengo que dar la forma anatómica a nivel cervical, adaptar si está correctamente adaptado. Coloco esta corona, la resina con la espátula, pared vestibular, palatina, proximal, voy condensando en esta estructura de corona de celuloide. Una vez que yo tengo listo, me olvidaba, aquí en el borde incisal coloco con el explorador hago una perforación para que en el momento que yo estoy colocando el exceso fluya por el borde incisal y también por nivel cervical, cuando he colocado demasiada resina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de polimerizar, tengo que retirar todo el exceso a nivel cervical, a nivel proximal y a nivel del borde incisal, para que posteriormente polimerice por vestibular, palatino, mesial, distal, borde incisal, unas 5 veces tengo que polimerizar para que ese material cumpla la fase de polimerización. Esta técnica es muy sencilla y fácil para aplicar en las caries extensas. Este es el kit en el que vienen las coronas de celuloide de diferentes tamaños para el maxilar inferior, para el maxilar superior. Esto es solamente para el sector anterior, de canino derecho a canino izquierdo. Y para el sector posterior vienen las coronas metálicas, que son estas, de níquel titanio, pero actualmente ya no está llegando, les diré. Por ejemplo, hace los años 60, en Madrid, España, usaban en el sector anterior también coronas metálicas, pero es antiestético, ¿no? Porque si ustedes pueden ver, en el sector anterior estaban con coronas metálicas. Pero esa técnica yo nunca lo he hecho, pero tengo por referencia que en esos países colocaban, cuando tenían caries de primera infancia, todos los dientes así, metálicos. Pero ellos, no sé, pero he visto solamente por referencias bibliográficas. Aquí en Bolivia no he visto ningún caso con coronas metálicas en el sector anterior. ¿Qué dificultades podemos tener cuando conformamos una cavidad para una corona? Generalmente podemos
producir contactos proximales muy abiertos, es decir, en el caso que vemos que hay diastema, no necesitamos hacer los desgastes, ¿no? Solamente si hay algún borde, una arista muy filosa, redondear y nada más. Entonces, otra dificultad podemos hacer en la técnica de manipulación, es decir, durante el procedimiento, ¿no? Que puede fallar, ya sea durante el aislado, no hemos aislado correctamente, estamos cementando y se entra la saliva. Entonces, la corona no se va a adherir correctamente y va a filtrar y se va a salir. Entonces, el secreto es que tengamos un buen aislado, secado de la superficie para poder instalar las coronas. Las coronas tienen que estar bien pulidas, no podemos colocarlas ásperas, porque si no, cuando el niño se alimenta, ahí se va a acumular la placa bacteriana y va a tener problemas. Entonces es importante que las coronas estén correctamente pulidas. Y tenemos el kit, ¿no? De los discos para pulir, las gomas para pulir y la importancia, ¿no? De la motivación que la niña esté ya, a partir de esta edad, tenga la destreza para poderse cepillar siempre con el apoyo del padre o de la madre. Entonces, la importancia de conservar la cavidad bucal saludable en nuestros pequeños, ¿no? Por la importancia de su crecimiento y desarrollo. Si ustedes pueden ver la importancia de conservar los dientes temporarios y la importancia también de la erupción de los dientes permanentes. No olvidemos que los dientes permanentes cuando erupcionan presentan la flor de lis y cuando hacen el contacto con sus antagonistas, esa flor de lis va desapareciendo, ¿no? Por el tiempo. ¿Por qué desaparece? Por los contactos, por la alimentación que tiene el paciente, niño, que tiene que ser una alimentación saludable y fibrosa. ¿Por qué fibrosa? Para que estimule el crecimiento del maxilar superior e inferior. Es el niño que está en crecimiento. No nos olvidemos la importancia de conservar siempre una boca saludable en nuestros pequeños. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, con eso estaríamos finalizando el tema de rehabilitación de cavidades complejas. ¿Hay alguna pregunta, consulta? Bueno. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, finalizamos nuestra clase teórica y nos vemos en nuestras clases prácticas. ¿Ok? Que tengan un buen día. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.